Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos hemos reunido para comprender y participar en una verdad fundamental de nuestro camino de fe, la batalla espiritual que nos rodea. No luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los principados y las potestades de las tinieblas que tratan de obstaculizar nuestro camino y nuestro propósito divinos. Padre Celestial, venimos a ti reconociendo que en tu presencia hay plenitud de alegría y victoria. Reconocemos que vivimos en un mundo en el que fuerzas invisibles actúan constantemente, tratando de desviarnos del camino de la verdad y la luz. Muchos de nosotros nos enfrentamos a situaciones que parecen inexplicables, obstáculos repentinos, pensamientos destructivos, conflictos persistentes, que pueden tener raíces más allá del plano natural. Como nos enseña la palabra en el capítulo 6 de Efesios, versículos 10 a 18, estamos llamados a revestirnos de toda la armadura de Dios para resistir en los días malos. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela que nuestra lucha no es contra individuos, sino contra principados y potestades, contra los gobernantes de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Señor, ayúdanos a comprender cada pieza de esta armadura espiritual. El cinturón de la verdad que nos mantiene firmes en tu palabra, la coraza de justicia que protege nuestro corazón, los zapatos del Evangelio de la paz que nos permiten permanecer inconmovibles, el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, el yelmo de la salvación que protege nuestra mente, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nuestra arma ofensiva en esta batalla. Muchos de nosotros, Señor, estamos enfrentando ataques en diferentes áreas, en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestras mentes. A veces nos sentimos confusos, agotados, como si una fuerza invisible trabajara contra nosotros. Hoy reconocemos que esta percepción tiene una base espiritual y que necesitamos discernir el origen de estas oposiciones para vencerlas con tu poder. Padre, sabemos que no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y moderación. Tal como nos instruyó tu siervo Pablo, queremos estar alerta, vigilantes, conociendo las estrategias del adversario para no ser derrotados por ignorancia o negligencia. En ti, Señor, está nuestra plena confianza, pues sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esta verdad nos da valor para enfrentarnos a los poderes de las tinieblas, no por nuestras propias fuerzas o méritos, sino por la autoridad del nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a discernir las influencias espirituales que pueden estar trabajando contra nosotros. Despierta nuestros sentidos espirituales para darnos cuenta cuando estamos bajo ataque a través de pensamientos intrusivos, conflictos injustificados, opresión emocional o física, y circunstancias que parecen conspirar contra tu propósito en nuestras vidas. Que nos demos cuenta, como Pablo enseñó a los Efesios, de que nuestra batalla no es contra las personas, incluso las que parecen oponerse a nosotros, sino contra los poderes espirituales que pueden influir en ellas u operar a través de las circunstancias. Señor, Jesús, tú que venciste toda tentación en el desierto, que expulsaste demonios con autoridad, que venciste definitivamente a los poderes de las tinieblas en la cruz y mediante la resurrección, enséñanos a combatir según tu ejemplo, no con miedo o ansiedad, sino con la serena confianza de quien conoce al vencedor final de esta guerra cósmica. Padre Celestial, mientras nos preparamos para esta batalla espiritual, recordemos que no luchamos para obtener la victoria, pues en 1900 Cristo la victoria ya está garantizada, sino que luchamos desde la victoria ya establecida en la cruz. Es con este entendimiento que nos colocamos en una posición de combate espiritual, no en nuestra propia fuerza, sino revestidos de tu autoridad y poder. Que este camino de oración nos conduzca a una nueva dimensión de libertad, restauración y poder, para que podamos cumplir nuestro llamado sin obstáculos ni ataduras espirituales, caminando en la plenitud del Espíritu Santo y manifestando el reino de Dios en cada área de nuestra existencia.
Padre Celestial, continuamos nuestro camino de oración, reconociendo el incomparable poder que existe en la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo. En tu infinita sabiduría, estableciste el principio de la redención por la sangre desde la antigüedad, para que hoy podamos comprender el valor infinito del sacrificio de Jesús, Señor. Tal como instruiste al pueblo de Israel durante la primera Pascua en Egipto, vemos en el libro del Éxodo capítulo 12 un poderoso ejemplo de este principio. Cuando ordenaste a cada familia israelita sacrificar un cordero sin defecto y marcar las jambas y los dinteles de las puertas con su sangre, estableciste una norma espiritual. Cuando vea la sangre, pasaré de largo, dijiste, protegiéndolos de la destrucción que vendría sobre Egipto. Hoy comprendemos que este acontecimiento histórico señalaba una realidad espiritual mayor, la sangre del Cordero de Dios Jesucristo, que nos protege del destructor. Ya no necesitamos marcar nuestras puertas con la sangre de los animales, porque la sangre perfecta ya ha sido derramada de una vez por todas en la cruz del Calvario. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, aplicamos espiritualmente el poder de esta sangre a nuestras vidas y hogares. Como la palabra nos enseña en Apocalipsis 12:11, ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Esta sangre no es una sustancia física, sino una realidad espiritual que, al ser invocada por la fe, activa su protección divina contra todo ataque del enemigo. Declaramos que la sangre de Jesús forma una barrera protectora alrededor de nuestra casa, igual que la sangre del Cordero Pascual protegía las casas de los israelitas. Ninguna plaga o maldición puede atravesar esta barrera divina. Ninguna influencia maligna puede penetrar donde la sangre de Jesús ha sido aplicada por la fe. Señor, tu palabra nos enseña en Hebreos 9:22 que, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Te damos gracias porque la sangre de Jesús no solo nos protege, sino que también nos limpia de toda iniquidad. Esta sangre limpia nuestra conciencia de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo con libertad y alegría. En el nombre de Jesús, invocamos la protección de esta preciosa sangre sobre cada habitación de nuestra casa, sobre cada miembro de nuestra familia. Que la paz y la seguridad que vienen a través de la redención en la sangre de Cristo estén presentes en nuestra morada. Así como los israelitas estaban seguros cuando se refugiaban bajo la protección de la sangre, declaramos que nosotros estamos seguros bajo el nuevo pacto sellado en la sangre de Jesús. Padre, tú nos has enseñado a través de tu palabra que tenemos acceso confiado al lugar santísimo a través de la sangre de Jesús, como nos dice Hebreos 10:19. Por lo tanto, nos acercamos a ti con confianza. Por lo tanto, nos acercamos a ti con valentía, sabiendo que la sangre de Jesús nos concede libre acceso al trono de la gracia. Declaramos que esta sangre habla en nuestro favor, tal como está escrito en Hebreos 12:24, que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Mientras que la sangre de Abel clamaba justicia, la sangre de Jesús proclama misericordia, perdón y protección. Señor, así como protegiste al pueblo de Israel durante las plagas de Egipto, cuando vieron la sangre aplicada, protégenos de toda enfermedad, peligro, accidente y ataque espiritual. Que la sangre de Jesús sea una cubierta sobre nuestras mentes, guardando nuestros pensamientos, sobre nuestros corazones, protegiendo nuestras emociones, sobre nuestras puertas, preservando nuestros hogares. Creemos que la sangre de Jesús rompe toda maldición generacional, toda influencia maligna, todo vínculo espiritual negativo que pueda estar afectando nuestras vidas. Así como la sangre de la Pascua marcó una separación entre el pueblo de Dios y Egipto, la sangre de Jesucristo nos separa de este mundo y sus influencias destructivas. Padre Celestial, mientras aplicamos por fe el poder de esta sangre sobre nuestras vidas, familias y hogares, te damos gracias porque tu protección es perfecta y completa. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Ningún enemigo invisible se le permitirá causar daño donde la sangre de Jesús es aplicada. Ahora recibimos esta protección divina
sabiendo que, así como el pueblo de Israel estaba completamente a salvo cuando obedecieron la instrucción sobre la sangre del Cordero, nosotros estamos a salvo bajo el nuevo pacto establecido en la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Padre Celestial, ahora pasamos a un aspecto esencial de nuestra libertad espiritual, la ruptura de toda influencia negativa que opera como una maldición en nuestras vidas. Reconocemos que muchos de nosotros llevamos cargas invisibles, patrones destructivos, limitaciones inexplicables y ciclos negativos que parecen repetirse generación tras generación. Señor, tu palabra nos revela que Cristo nos redimió de la maldición de la ley haciéndose maldición por nosotros, como está escrito en Gálatas 3:13-14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición en nuestro lugar, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a los gentiles, a fin de que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Este principio transformador nos muestra que en el momento en que Jesús fue crucificado, absorbió en su propio cuerpo toda forma de condenación y maldición que pudiera afectarnos. A través de este sacrificio supremo, se abrió permanentemente el camino hacia nuestra completa liberación. Vemos en la historia de Pablo en Hechos 16:16-18, un poderoso ejemplo de cómo la autoridad espiritual actúa contra las influencias malignas. Cuando Pablo se encontró con una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación, no entabló largas batallas ni complejos rituales. Con sencillez y autoridad declaró: «En nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella». Y en ese mismo momento el espíritu la abandonó. Este pasaje nos enseña principios fundamentales sobre cómo romper maldiciones. Primero, la identificación clara de la fuente del problema. Segundo, la aplicación directa de la autoridad en 1900 en nombre de Jesús. Y tercero, la expectativa de resultados inmediatos basados no en nuestro poder, sino en la eficacia del nombre de Cristo. Hoy, Señor, hemos identificado las diferentes formas en que las maldiciones pueden manifestarse en nuestras vidas. Algunas son el resultado de palabras negativas pronunciadas contra nosotros, afirmaciones dañinas que, al ser aceptadas, pueden moldear nuestro futuro y limitar nuestro potencial. Otras pueden surgir de prácticas erróneas a las que hemos estado expuestos o en las que hemos participado, conscientemente o no. También hay pautas familiares destructivas que parecen transmitirse de generación en generación. Enfermedades recurrentes, adicciones persistentes, tendencias al fracaso económico o relaciones tóxicas que se repiten. Padre, al igual que Pablo ejerció autoridad espiritual sobre aquella situación de esclavitud, nosotros ahora, cimentados en la obra consumada de Cristo y en la verdad de tu palabra, ejercemos la autoridad que se nos ha delegado como hijos e hijas de Dios. En el nombre de Jesucristo, ordenamos el fin de todo ciclo destructivo en nuestras vidas. Declaramos anulado el poder de toda palabra negativa que haya sido pronunciada contra nosotros o nuestros antepasados. Rechazamos toda conexión con prácticas contrarias a tu voluntad que puedan haber abierto puertas a influencias malignas. Proclamamos que somos una nueva creación en Cristo Jesús. Lo viejo ha pasado, y todas las cosas se han hecho nuevas. Las maldiciones ya no tienen derecho sobre nuestra existencia, porque estamos bajo un nuevo pacto, sellado con la preciosa sangre de Jesús. Señor, donde había patrones de enfermedad crónica, declaramos tu promesa de que por sus heridas hemos sido sanados. Donde había ciclos de pobreza y escasez, proclamamos tu abundante provisión, porque tú suplirás todas nuestras necesidades según tus riquezas en gloria. Donde persistían relaciones conflictivas y divisiones, proclamamos tu paz que sobrepasa todo entendimiento. No nos basamos en complejos rituales ni en fórmulas mágicas, sino en la sencilla y poderosa verdad de que todo aquel a quien el Hijo libere será verdaderamente libre. Esta libertad no es parcial ni temporal, sino completa y permanente cuando se vive a la luz de tu verdad. Padre,
Al igual que Pablo vio a aquella joven liberada instantáneamente por el poder del nombre de Jesús, creemos que en este momento se están rompiendo cadenas invisibles, se están disipando influencias negativas y se está estableciendo una nueva realidad espiritual en nuestras vidas. Recibimos esta liberación no como algo que necesitamos conquistar a través de esfuerzos repetitivos, sino como una realidad ya establecida en la cruz, de la que ahora nos apropiamos por fe. Declaramos que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, completa libertad de toda forma de maldición, opresión o limitación espiritual. A partir de este momento, nos comprometemos a vivir como personas verdaderamente libres, manifestando los frutos de esta liberación en todos los ámbitos de nuestra existencia, para que el nombre de Jesús sea glorificado y su poder liberador sea conocido por todos los que nos rodean. Padre Celestial, nos acercamos a ti ahora para recibir tu toque restaurador en nuestros cuerpos físicos, mentes y emociones. Reconocemos que somos seres integrales, creados a tu imagen, y que tu deseo es que prosperemos en cada dimensión de nuestro ser. En tu infinita sabiduría, nos has dejado en las Escrituras poderosos ejemplos de tu deseo y capacidad de sanar. Uno de estos relatos transformadores lo encontramos en la historia de Naamán, el comandante sirio, en 2 Reyes 5, 1-14. Este valiente hombre sufría de una enfermedad aparentemente mortal. Este valiente hombre padecía una enfermedad aparentemente incurable, la lepra, que no solo consumía su cuerpo, sino que amenazaba su posición social y su futuro. Lo que nos llama la atención en esta narración, Señor, son los principios eternos que has revelado a través de este episodio. Naamán buscaba una solución espectacular a su problema, de acuerdo con su posición y sus expectativas. Sin embargo, tu respuesta llegó a través de una orden sencilla: sumergirse 7 veces en el río Jordán. Aunque al principio se resistió, cuando finalmente se rindió y obedeció, su piel quedó completamente restaurada. Quedó limpia como la de un niño. Esta historia nos enseña que la verdadera curación requiere a menudo la humildad de aceptar tus métodos, incluso cuando parecen demasiado sencillos. También nos muestra que hay un proceso. Las 7 inmersiones representan la perseverancia y la plenitud. Y por último, nos revela que la restauración que tú promueves es completa, sin dejar rastro de la condición anterior. Señor Jesús, durante tu ministerio terrenal, demostraste que la curación física era una parte integral de tu obra redentora. Mateo 8:17 nos recuerda que cargaste con nuestras debilidades y sufriste nuestras enfermedades, cumpliendo la profecía de Isaías que declara: por sus heridas hemos sido sanados. Hoy nos apropiamos de esta verdad, comprendiendo que tu obra en la cruz abarca no solo el perdón de los pecados, sino también el restablecimiento de la salud. Al igual que Naamán experimentó una transformación completa tras seguir tus divinas instrucciones, creemos que tu poder restaurador fluye hoy a cada parte de nuestro ser que necesita curación. Padre amoroso, nos dirigimos específicamente a cada manifestación de enfermedad en nuestros cuerpos. Donde hay inflamación, declaramos tu paz que calma la tormenta. Donde las células se multiplican desordenadamente, proclamamos tu orden divino. Cuando los sistemas están desequilibrados, nervioso, inmunológico, digestivo, circulatorio u hormonal, invocamos tu perfecta armonía. Ante diagnósticos desafiantes que los médicos consideran irreversibles, recordamos tus palabras: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. No despreciamos la ciencia médica, porque la reconocemos como uno de los canales de tu gracia, pero tampoco limitamos nuestra esperanza solo a lo que es científicamente explicable. Del mismo modo que a Naamán le pediste que hiciera algo concreto para curarse, a algunos de nosotros nos puedes pedir que demos pasos prácticos de obediencia. Cambiar de estilo de vida, buscar tratamientos adecuados, reconciliarnos con las personas o situaciones que afectan a nuestra salud.
Danos el discernimiento para reconocer estas directrices y el valor para seguirlas. Extendemos esta oración más allá de la curación física para incluir la restauración emocional y mental. Muchas personas arrastran heridas invisibles, traumas del pasado, ansiedades paralizantes, depresiones persistentes, pensamientos autodestructivos. Estas condiciones, aunque no siempre visibles externamente, son tan reales y debilitantes como cualquier dolencia física. Para estas áreas de dolor, invocamos tu promesa en el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No hay trauma demasiado profundo para que tu amor lo alcance, ni cicatriz emocional tan antigua que tu gracia no pueda renovarla. Padre, también oramos por quienes se enfrentan a adicciones a sustancias, comportamientos compulsivos o patrones destructivos. Así como tú transformaste la condición aparentemente permanente de Naamán, creemos que ninguna adicción o compulsión está fuera del alcance de tu poder liberador. Ahora recibimos, por fe, esta completa restauración, no como algo lejano en el futuro, sino como una realidad espiritual que comienza a manifestarse en nuestra experiencia práctica a partir de este momento. Aceptamos tu invitación a dar los pasos necesarios de obediencia, como Naamán, confiando en que el resultado no depende de nuestros esfuerzos, sino de tu fidelidad. Te damos gracias porque, a diferencia de los tratamientos humanos que a menudo aportan un alivio temporal o parcial, tu restauración es siempre completa, renovándonos, como la piel de un niño, sin dejar rastro de lo que antes nos afligía. Padre Celestial, nos dirigimos ahora a ti, reconociendo que eres el proveedor de todo lo que necesitamos. Entendemos que el área financiera de nuestras vidas no está separada de nuestra espiritualidad, sino que es un campo donde también se manifiesta soberanía y provisión. Muchos de nosotros nos enfrentamos a dificultades económicas, deudas abrumadoras, recursos insuficientes, puertas de oportunidades cerradas y una constante sensación que afecta no solo a nuestra estabilidad material, sino también a nuestra paz interior y a nuestras relaciones. Estas dificultades, cuando son persistentes, pueden parecer una prisión invisible de la que no podemos escapar. Tu palabra nos revela, sin embargo, que tú te preocupas profundamente por nuestras necesidades terrenales. Lo vemos claramente ilustrado en la historia de la viuda y el aceite en 2 de Reyes 4:17. Esta mujer se enfrentaba a una situación económica devastadora. Esta mujer se enfrentaba a una crisis financiera devastadora. Estaba endeudada, sin recursos y amenazada de perder a sus 2 hijos como esclavos por las deudas de su difunto marido. En su desesperación, clamó al profeta Eliseo, que le hizo una pregunta significativa. ¿Qué tienes en casa? Esta sencilla pregunta revela un principio fundamental de tu economía divina. A menudo inicias el milagro a partir de lo poco que ya tenemos, por insignificante que parezca. La viuda respondió que solo tenía una pequeña vasija de aceite. Siguiendo las instrucciones de Eliseo, tomó este mínimo recurso, pidió prestadas muchas tinajas vacías a sus vecinos, se encerró en casa con sus hijos y empezó a verter el aceite en los recipientes. Milagrosamente, el aceite siguió fluyendo hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Con la venta de este aceite multiplicado, no solo saldó todas sus deudas, sino que obtuvo lo suficiente para mantener a su familia en el futuro. Señor, esta narración nos enseña principios transformadores sobre tu provisión. En primer lugar, tú no desprecias los pequeños comienzos. Tú utilizas lo que ya tenemos, incluso cuando parece insuficiente. En segundo lugar, a menudo exiges nuestra participación activa en el proceso del milagro. La viuda tuvo que traer vasijas, cerrar la puerta y verter el aceite. En tercer lugar, tu abundancia excede nuestras necesidades inmediatas. Quedan recursos para el sustento futuro. Hoy aplicamos estos principios a nuestra situación económica. Reconocemos con gratitud los recursos que ya nos has dado, por pequeños que parezcan.
Estamos dispuestos a seguir tus indicaciones aunque no entendamos del todo el proceso, y creemos que tu provisión no es solo para nuestra supervivencia básica, sino para que tengamos lo suficiente para vivir con dignidad y seguir bendiciendo a los demás. Padre, al igual que la viuda estaba atrapada en un ciclo de escasez, debido a circunstancias fuera de su control, muchos de nosotros nos enfrentamos a barreras sistemáticas, oportunidades limitadas o a las consecuencias de decisiones pasadas que parecen determinar permanentemente nuestra condición económica. Declaramos que en ti hay libertad de estos ciclos de pobreza y restricción. En el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de escasez y miseria que ha bloqueado la manifestación de tu abundancia en nuestras vidas. Anulamos el poder de cada palabra negativa pronunciada sobre nuestra capacidad de prosperar. Rechazamos las mentalidades de pobreza que nos hacen creer que no merecemos o no podemos experimentar la suficiencia material. Al igual que guiaste a aquella viuda para que diera los pasos concretos que la llevaron de la crisis a la provisión, te pedimos sabiduría para identificar las acciones prácticas que debemos emprender en nuestro camino financiero. Para algunos puede ser desarrollar nuevas habilidades. Para otros, gestionar mejor los recursos existentes. Para otros, deshacerse de deudas innecesarias o invertir con prudencia. Recordamos tu promesa en Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades según sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Esta seguridad nos asegura que tú no solo puedes, sino que deseas suplir nuestras necesidades materiales según tus infinitas riquezas. Declaramos que las puertas de oportunidades que estaban cerradas ahora se abren. Los proyectos interrumpidos se reanudan con renovado vigor. Los talentos dormidos se despiertan y se valoran adecuadamente. Recursos inesperados comienzan a fluir, así como el aceite continuó derramándose mientras había vasijas disponibles. Padre, mientras oramos por la liberación financiera, nos comprometemos a ser fieles administradores de los recursos que nos confías. No buscamos la riqueza para una satisfacción egoísta, sino para satisfacer nuestras necesidades, cumplir nuestros compromisos, bendecir a nuestras familias y contribuir generosamente al avance de tu reino. Ahora hemos recibido por la fe esta liberación económica que transforma no solo nuestra cuenta bancaria, sino nuestra perspectiva sobre la provisión, la generosidad y la seguridad. Como la viuda que vio su pequeña vasija de aceite transformarse en abundancia suficiente, confiamos en que tu intervención multiplicará lo que tenemos y abrirá caminos donde antes solo veíamos limitaciones. Padre Celestial, dirigimos ahora nuestro corazón al núcleo más íntimo de nuestras relaciones terrenas, nuestra familia. Reconocemos que este círculo sagrado, designado por ti como fundamento de la sociedad y primer ámbito de formación humana, sufre a menudo profundas heridas que necesitan tu intervención restauradora. En muchos hogares, Señor, hay muros invisibles de resentimiento, pautas de comunicación destructiva, distanciamientos dolorosos y ciclos de comportamiento que separan los corazones en lugar de acercarlos. Las relaciones matrimoniales deterioradas, los lazos rotos entre padres e hijos, las rivalidades entre hermanos y las heridas no cicatrizadas en las relaciones intergeneracionales claman por tu sanación transformadora. Encontramos en tu palabra un ejemplo inspirador de restauración familiar en la declaración de Josué 24:15, cuando este líder, delante de todo el pueblo de Israel, proclamó: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Esta audaz declaración establece un principio fundamental para la renovación de los lazos familiares: la decisión intencionada de situar a Dios en el centro de la vida doméstica. En este momento crucial de la historia de Israel, Josué no se limitó a hablar por sí mismo, sino que se situó como sacerdote de su propia casa, asumiendo la responsabilidad espiritual de su familia. No impuso su voluntad de forma autoritaria, sino que predicó con el ejemplo, demostrando un compromiso personal que influiría de forma natural en quienes estaban bajo su cuidado. Señor, inspirados por este ejemplo,
Declaramos hoy sobre nuestras familias: yo y mi casa serviremos al Señor. Reconocemos que la verdadera restauración de la familia comienza con esta decisión fundamental: hacer de ti el fundamento de nuestras relaciones, permitiendo que tus principios de amor, perdón, honor y servicio mutuo dirijan nuestra convivencia diaria. Padre amoroso, en el nombre de Jesús, nos dirigimos específicamente a cada dimensión de las relaciones familiares que necesitan restauración. Para los matrimonios debilitados, invocamos tu gracia renovadora que trasciende las ofensas del pasado y reaviva el compromiso original. Donde haya frialdad afectiva entre los cónyuges, te pedimos que el calor de tu amor derrita las barreras del resentimiento y la indiferencia. Para las relaciones entre padres e hijos marcadas por la incomprensión, el distanciamiento o la rebeldía, clamamos por el cumplimiento de la promesa profética de Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Esta reconciliación generacional no es solo un deseo humano, sino un propósito divino que precede a la gloriosa venida del Señor. En las relaciones entre hermanos en las que persisten la competencia, los celos o los viejos agravios, invocamos el espíritu de unidad que reinaba cuando Josué dirigía unánimemente a su familia al servicio del Señor. Que se renueven los lazos fraternales, permitiendo que las diferencias de personalidad y las opciones de vida complementen la estructura familiar en lugar de dividirla. Padre, muchas familias se enfrentan a desafíos específicos que requieren tu intervención especializada: dependencias químicas que destruyen la confianza, violencia doméstica que genera miedo en lugar de seguridad, infidelidades que desgarran los compromisos, problemas económicos que intensifican las tensiones cotidianas o enfermedades crónicas que agobian a los cuidadores. Para cada una de estas situaciones, declaramos el mismo principio que sustentó la declaración de Josué: la supremacía de tu autoridad sobre cualquier circunstancia adversa. Al igual que aquel líder adoptó una postura firme en un momento de elección nacional, nosotros nos levantamos hoy con renovada determinación, estableciendo un hito espiritual que marca el comienzo de una nueva historia familiar. Señor, intercedemos también por las familias rotas, donde las separaciones, los divorcios o los abandonos han creado vacíos aparentemente irreparables. Recordamos que tú eres el padre de los huérfanos, el defensor de las viudas, el restaurador de las rupturas. Allí donde las estructuras familiares se han roto, te pedimos que construyas nuevos cimientos de salud emocional, permitiendo que las relaciones se reconstruyan sobre bases más sólidas, o que las nuevas configuraciones familiares encuentren estabilidad y paz. Reconocemos, Padre, que la verdadera restauración familiar a menudo requiere no solo la oración, sino también acciones concretas de humildad, peticiones sinceras de perdón, cambios coherentes de comportamiento, voluntad de buscar ayuda profesional cuando sea necesario y persistencia paciente en el proceso de reconstrucción de la confianza. Inspirados por la valentía de Joshua al hacer una declaración pública de compromiso familiar, también nosotros nos comprometemos hoy a dar pasos prácticos hacia la reconciliación y la renovación de nuestros lazos familiares. Aceptamos la responsabilidad de iniciar procesos de sanación, aun cuando no hayamos sido la causa principal de las heridas. Recibimos ahora, por la fe, esta completa restauración familiar, no como una transformación instantánea que ignore los procesos naturales de sanación relacional, sino como una obra divina ya iniciada, que progresará día a día hasta que nuestras familias reflejen tu propósito original de amor, respeto mutuo y crecimiento conjunto en el camino de la fe.